un trabajo acerca de lo que significa para el pueblo de México algunas decisiones que toma el Poder Judicial de la Federación, sobre todo cuando se trata de presuntos delincuentes del crimen organizado, generadores de violencia extrema en contra de la sociedad. Y pues resulta que tras hacer una revisión de estos casos que se han presentado, sobre todo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, en esta sección que se llama Cero Impunidad, nuestra compañera reportera Anaí del Ángel descubrió que es el cártel Jalisco Nueva Generación el más beneficiado por estas sentencias absolutorias, o bueno, que dejan en libertad a los presuntos integrantes del crimen organizado, y también que les dan algunos beneficios de carácter procesal, como por ejemplo no autorizar las extradiciones a Estados Unidos. Ya está con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio nuestra compañera reportera Anaí del Ángel para presentarnos este trabajo de recopilación, de análisis de estos datos y lo que significa para la sociedad que queden en libertad pues estos generadores de violencia. Anaí, buenos días. Buenos días, Nancy. Buenos días al auditorio y a todo el equipo de Contralínea. Como lo mencionas, en una primera entrega hicimos como el recuento de los casos vinculados con el Poder Judicial y las sentencias que otorgaron beneficios. En un primer caso documentamos los presuntos delincuentes de cuello blanco y en este segundo caso estamos documentando, haciendo un recuento de los beneficios que se otorgaron a presuntos delincuentes vinculados con la delincuencia organizada. En este recuento, haciendo este recuento, se hizo evidente que el cártel Jalisco Nueva Generación es el que más beneficios ha recibido por parte de los tribunales, de los jueces, magistrados y ministros. También llama la atención que existe una constante en los casos que conciernen al cártel Jalisco, y es que muchas de estas sentencias o muchas de las audiencias son llevadas en fines de semana, lo que el presidente Andrés Manuel ha calificado como sabadazos. ¿Por qué? Porque las autoridades no tienen el tiempo suficiente para hacer una revisión exhaustiva, ponerse en contacto con las 32 entidades federativas y determinar si hay otros procesos o expedientes que estuvieran abiertos. Y esta es una constante en los casos del cártel Jalisco. Las sentencias o estas liberaciones se han dado en sábados, domingos e incluso en la madrugada incluso en días que concuerdan con días festivos o periodos vacacionales. Y justo como parte del contexto que has hecho en este trabajo, Anaí, pues hay que recordar cuál es el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que significa para la sociedad. Resulta que este es considerado por las autoridades federales como uno de los más violentos y peligrosos en la actualidad. Tiene su centro de operaciones en Jalisco y mantiene presencia en 28 de las 32 entidades del país, con excepción del llamado Triángulo Dorado, que es esta zona pues predominantemente dominada por Sinaloa, pero también que conecta con Durango y conecta con Chihuahua, donde es el cártel precisamente de Sinaloa el que tiene dominio sobre esta región. Y justo estos choques armados, violentos entre estos dos cárteles, el Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, es el que propicia una violencia extrema en varios puntos del territorio. Incluso hay que recordarlo, recientemente se ha identificado al cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los generadores de violencia en toda esta región de Ostula, que pues ha tenido momentos muy terribles en las últimas semanas, pero además también hay que revisar que el cártel Jalisco Nueva Generación se le atribuyen diversos hechos violentos, entre ellos que secuestra, o esta es una de las hipótesis que se maneja, secuestra a jóvenes para obligarlos a unirse a sus filas, y también se le atribuye el asesinato de 8 trabajadores de un call center pues ocurrido en mayo de 2023, que también generó pues mucha conmoción en el país. Este es el cártel Jalisco Nueva Generación, al que has identificado, Anaí, en esta revisión pues como el principal beneficiario de estas decisiones del Poder Judicial.
Así es, Nancy, y también llama la atención no solo que se le hayan otorgado estos beneficios, sino que aquí tenemos el caso y ahí está reportado de un ex magistrado, el ex magistrado Isidro Avelar, que presuntamente mantenía nexos con esta organización criminal, que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos lo lo vinculó con este cártel y además lo señaló dentro de la estructura jerárquica y dentro de este organigrama jerárquico en una posición muy alta, y que lo señaló también como una de las principales piezas fundamentales para la operación de este cártel. Y llama la atención también que en este caso de este juez, bueno, de este ministro, era ministro cuando… Magistrado, perdón, era magistrado sí. cuando se le vincula con el cártel Jalisco. Y lo que pasa con este magistrado es que llama la atención que fue el que liberó y absolvió de todos los cargos al hijo del Mencho, que es conocido como Nemesio Ceguera González, el Menchito. Él es quien lo libera y tiempo después recibe transacciones y depósitos por más de 2 millones de pesos. Llama la atención porque después de esto lo vincula el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Dice, bueno, este dinero pues no está justificado, y el magistrado nunca pudo justificar que tuviera una procedencia lícita. Pero lo que más resalta es que en julio de 2023 el juez Daniel Ramírez Peña lo absuelve de todos los procesos debido a que determinó que fue poco ético, pero no ilegal, que el magistrado recibiera dinero presuntamente de este cártel. Es algo pues muy escandaloso, porque ¿qué mensaje le están dando estos jueces a la sociedad cuando dicen que es poco ético pero no ilegal enriquecerte pues de la noche a la mañana y no poder justificar estos ingresos? Así es, y otros temas, otros asuntos que beneficiaron al cártel Jalisco Nueva Generación. Está, por ejemplo, el más reciente, que es la liberación de Don Rodo, el hermano justamente del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de nombre Abraham Oseguera Cervantes. Es uno de estos ejemplos. Ya Anaí nos va a decir algunos otros ejemplos, pero antes de ello vamos a recuperar las palabras de la ministra Norma Piña, porque parece que no se entera de lo que pasa en este Poder Judicial Federal. Dijo la semana pasada Norma Piña que esta reforma iba a dañar a la institución, que siempre se debía de poner en el centro a las víctimas. Pues, ¿de qué víctimas habla? Si esto, pues claramente los cárteles del narcotráfico son los que más víctimas generan a lo largo y ancho de este país por la violencia que aplican a la hora de tratar de controlar territorios. No solo se trata de enfrentamientos que sostienen con las Fuerzas Armadas, sino también de pues el daño a la sociedad, daño directo a través de asesinatos, pues incluso en regiones que no necesariamente forman parte de las rutas hacia Estados Unidos. Pero vamos a recuperar este fragmento de lo que dijo Norma Piña. Señoras y señores, el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma, y la misma tiene que incluir
cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. La existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Pues quienes no han puesto en el centro de esta discusión y en general del sistema judicial a las víctimas son precisamente estos jueces, magistrados y ministros que con sus decisiones están beneficiando, como bien decía Sanaí, no solo a los integrantes del crimen organizado, también a la delincuencia de cuello blanco y por supuesto a los intereses transnacionales que no necesariamente benefician al pueblo. Y ya escuchábamos a una Norma Piña decir que casi por favor no se quite a las cabezas, que esa no es la solución. Pues entonces, ¿cuál es la solución a este sistema que claramente está podrido y que así lo leyó el propio pueblo de México y por eso votó por ese llamado Plan C, que entre otras cosas y primordialmente ponía como factor la reforma al Poder Judicial de la Federación, Anaí? Así es, Nancy, y tanto, bueno, estas declaraciones de la ministra Norma Piña contrastan con la revisión de estos casos, ¿no? Y también con lo sustentado por la DEA, que también dijo que esta reforma podría traer consigo una consecuencia muy grave, que sería que estos presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico subieran, ¿no? O propusieran a sus propios jueces. Pero yo creo, y como lo decía la ministra Lenia Batres, que tuviste la oportunidad
oportunidad de entrevistarla, Nancy, que tenemos un poder judicial muy separado de la realidad, muy alejado de la realidad que vive la sociedad, porque tan solo la revisión, y esto yo creo que es lo más grave, ¿no? Esta revisión es de los últimos 3 años, y es solo la punta del iceberg. Si revisáramos más a fondo, yo creo que no acabamos de contabilizar estos casos, y creo que eso es lo más grave. Creo que nadie mejor que conoce la realidad que las personas de a pie, y también independientemente de las opiniones encontradas, yo creo que por lo menos este gobierno está logrando lo que ningún otro hizo, y esto lo digo porque el viernes pasado se manifestaron abogados y jueces. Nunca los habíamos visto salir a la calle, independientemente de las opiniones encontradas. Esto es un hecho, que una imagen histórica, nunca nadie los había podido sacar de esos tribunales, de sus despachos, y hoy los vimos, este viernes los vimos en las calles por primera vez. Bueno, quizá esto está sirviendo para por fin acercarlos. Entonces es una decisión del pueblo, por fin los vamos a conocer fuera de estos lugares donde se sentían tan cobijados o tan empoderados. Así es, Anaí, y bueno, vamos a recuperar también otras palabras de Norma Piña, donde nuevamente dice que en el centro deben de estar las víctimas, y pone como ejemplo el caso de Madres Buscadoras. Nada más recordar que el tema de desaparecidos a nivel nacional pues tiene que ver con estos cárteles, o sea, el cártel Jalisco Nueva Generación, cuando se informa estas investigaciones de inteligencia de las propias autoridades, que es responsable este grupo criminal de capturar o secuestrar a jóvenes para que se integren a sus filas y tenerlos a la fuerza, pues esto genera esas desapariciones, y quienes se oponen pues encuentran la muerte, ni más ni menos. ¿Y de qué nos habla entonces Norma Piña? Pero vamos a recuperar sus palabras. Es un momento que recuerdo con dolor y que me provoca una reflexión constante. Hace algunos meses recibimos en la Suprema Corte a un grupo de madres buscadoras provenientes de los estados de Chiapas y Quintana Roo. El equipo conversó con ellas por más de 3 horas. En esta reunión recuerdo 2 momentos que representan la esencia del encuentro nacional por una agenda de seguridad y justicia. El primero fue al iniciar la conversación. Al presentarnos, el equipo dijo su nombre y su cargo, pero al llegar a las madres buscadoras, ninguna se presentó por su nombre, sino por el nombre de su hijo o hija desaparecida. Soy la madre de. Su identidad cambió a partir de la tragedia que viven. Después de los más de 4 años de búsqueda de respuestas, llegaron a nosotras para tocar una puerta más. El segundo momento se conecta con este último. Después de escucharlas recorrer el camino que han transitado, encontramos que su contacto con las autoridades las han llevado a contar su historia una infinidad de veces. Han tocado más de 20 puertas hasta llegar a la puerta de la Suprema Corte y siguen sin encontrar solución. Lo que más escuchamos en esa reunión fue: ya solo buscamos nuestro derecho a la verdad. No están cansadas de buscar, están cansadas de sus contactos con las autoridades que no resuelven. Y eso es responsabilidad de todos los que estamos de este lado.
Ya lo decíamos, la ola de desapariciones también conecta con el crimen organizado, particularmente con los grupos del narcotráfico y pues ahí de qué nos sirve que a Norma Piña le duela mucho esta situación si jueces y magistrados tienen manga ancha e incluso ministros para liberar a estos criminales. Ahora vamos a recuperar las palabras del subsecretario Rodríguez Bucio, Luis Rodríguez Bucio, pues acerca de cada uno de estos temas. ¿Por qué no nos platicas del primer asunto que vamos a recuperar, que es justamente el caso del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que pues fue finalmente liberado y así en 24 horas y rapidito lo dejan afuera o van multa tras multa contra las autoridades del penal de alta seguridad, Anaí? Claro, este caso llama la atención porque nuevamente se integra en esto que el presidente llama los sabadazos, ¿no?, del Poder Judicial, donde pues se le libra. De hecho, a él se le detiene un domingo en la madrugada y permanece solo una semana exactamente en prisión y se le libera un domingo en la madrugada. Esto pues imposibilita a quienes se encargan de hacer la revisión de los expedientes, porque pues estamos en fin de semana y muchas de estas personas pues no laboran esos días, entonces o hay menor personal, esto pues los deja casi pues atados de manos, ¿no? Entonces este caso llama la atención por eso. Vamos a ver lo que dijo en su momento el subsecretario. Él fue detenido en flagrancia el 21 de abril de este año en Autlán de Navarro por la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía General de la República, en posesión de 2 armas, cartuchos, cargadores y más de 2,000 pastillas de fentanilo y dosis de cocaína. El juez que lo favoreció es el juez Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya. Aquí, con base en 3 videos que presentó la defensa, estos 2 videos los presenta 2 horas antes del inicio de la audiencia. Entonces, el domingo 28 de abril, el juez Díaz Villarreal decreta la no vinculación a proceso en favor del detenido y ordena su inmediata libertad. La Fiscalía presentará su recurso de apelación. Bueno, los principales argumentos del juez Díaz Villarreal son los siguientes. Primero, consideró inverosímil que una persona de 71 años, en realidad tiene 70 años, se encontrara a esas horas, cuando fue detenido, 3:48 horas, altamente armado y con el narcótico, o sea, las pastillas de fentanilo y la cocaína, ya que en una lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes, las tendría en su casa y no en su cuerpo. Otro argumento es que estimó que Abraham N. no estaba en condiciones de cargar una arma larga por su salud, basándose en una simple opinión del médico que ofreció el propio detenido como testigo y no a través de un dictamen pericial más imparcial. Sin embargo, el propio médico después, ante los cuestionamientos del Ministerio Público, refirió que el detenido sí podía cargar hasta 5 kilos. Adelante. Otros argumentos. El juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el IPH y los videos aportados por la defensa, a pesar de que estos videos estaban segmentados y muy posiblemente editados a conveniencia. Refirió que en los videos no se advierte la posibilidad de que el detenido haya podido correr hacia el domicilio en atención a sus condiciones físicas y de salud. Consideró que en los videos tampoco se desprende que Abraham N. estuviera armado fuera de su casa. Por el contrario, sí se aprecia cuando los elementos de la Guardia Nacional lo sacan de su domicilio. Sin embargo, esto es así ya que el video que presentaron como evidencia únicamente contempla los 15 segundos previos al ingreso de la Guardia al domicilio. Y finalmente, pues acepta como válidos los videos sin tomar en cuenta que el perito en informática ofrecido por la propia defensa admitió que los videos podrían estar editados o modificados al no contener el código que en todo caso revelaría si fueron o no manipulados previamente.
Indignante, por decirlo menos, acerca de estos argumentos que dio el juez que libera finalmente a este personaje, don Rodo. Esto ocurrió, esta conferencia se dio el 30 de abril de 2024, pero ya antes, el 3 de octubre de 2023, se había informado de que otro hermano de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, era beneficiado. Se trata de Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana. En ese caso, Anaí, ¿qué es, digamos, lo que ocurrió? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se dio este otro beneficio al cártel Jalisco Nueva Generación? Ok. Pues como lo mencionas, es otro de los hermanos del Mencho, el cual fue aprehendido en diciembre de 2022 y fue vinculado a proceso por la aportación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y es el 29 de marzo de 2023 en que la jueza Abigail Ocampo Álvarez le otorga un amparo para dejar insubsistente la vinculación a proceso por los delitos contra la salud, acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Con ello, pues ordena al juez de control reponer el procedimiento en su contra. Y digamos que, como te digo, en los casos que conciernen al cártel Jalisco Nueva Generación, pues está este modo de operar, digamos, de los jueces, ¿no? Porque así, con estos argumentos tan, pues, increíbles que dio el juez en el caso de don Rodo, en el caso de Tony Montana, pues también dice que en este caso de Tony Montana, la jueza, su argumento fue que la cantidad de cocaína que le fue encontrada a Tony Montana no acreditaba que pretendía venderla, ya que no le encontraron una báscula o dinero. Vamos a recuperar también esa conferencia o este fragmento de la conferencia del 3 de octubre de 2023, donde se daba cuenta de esta situación. Juez, en este caso se trata de Abigail Ocampo Álvarez. Ella es jueza primera de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México. El 29 de marzo de este año otorgó un amparo a Antonio N. para efecto de que se deje insubsistente la vinculación a proceso decretada en su contra por los delitos contra la salud, acopio de armas y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, y además ordenó al juez de control reponer el procedimiento. De acuerdo a la jueza, la cantidad de cocaína encontrada en posesión del detenido no acreditaba que pretendía venderla, ya que no se encontró una báscula o dinero. De igual manera, en cuanto al delito de acopio de armas, la jueza consideró que solo se acreditó la existencia de 5 armas de fuego y no más de 5 armas de fuego como lo había presentado la Fiscalía. Y de acuerdo al artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el delito de acopio se da con más de 5 armas de fuego. Además, a criterio de la jueza, tampoco se acreditó que la posesión del armamento, o sea, las 5 armas, fuera con una finalidad ilícita. Otro de los casos escandalosos de estas beneficios procesales o incluso liberaciones es el del ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, del que ya nos hablabas, Anaí, y que tiene que ver con estos presuntos nexos de ese magistrado con el cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron identificados, también hay que decirlo, por el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Departamento del Tesoro, y que pues eso obligó aquí en México a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a destituirlo. Pero Anaí, danos más detalles de este caso del ex magistrado Abelar Gutiérrez. Claro, como te decía, pues sorprendente que un juez lo haya absolvido, calificando de poco ético pero no ilegal que este magistrado haya recibido millones de pesos que no pudo justificar, y que esto lo traigo a colación, que fue algo que dijo hoy el presidente en la mañanera, que justamente estos jueces, magistrados, ministros reciben sueldos millonarios y aún así todavía se dan el lujo de recibir dinero de procedencia ilícita, porque nunca se pudo comprobar que fuera
de lo contrario, y que pues se dan el lujo de recibir fuertes cantidades, ¿no? Y pues llama la atención que esta cantidad que recibió de millones de pesos haya sido después de haber absuelto al hijo del Mencho. Vamos a recuperar lo que dijo el subsecretario acerca de este caso el 8 de agosto de 2023 y volvemos. En los casos de jueces que favorecen a delincuentes tenemos en esta ocasión 3 casos. El primero es el ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. En una sesión privada celebrada el 20 de febrero del 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y tras resolver un recurso de revisión administrativa del 2019. Los ministros de la segunda sala dejaron sin materia el medio de impugnación, toda vez que para el día de la sesión el exmagistrado ya había sido relevado de su cargo. El exmagistrado fue detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Sin embargo, en el 2022 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió de estos delitos. En 2019 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Abelar Gutiérrez de favorecer al grupo delictivo Los Queenies, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Adelante. Aquí tenemos una red de vínculos elaborada precisamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en mayo del 2019, donde se señala la estructura de este grupo delictivo y el lugar que ya le consideraban al ex magistrado Abelar Gutiérrez en esta red. Y nada más para redondear esta idea, los Queenies es una de las facciones más violentas del cártel Jalisco Nueva Generación, y el hecho de que el cártel Jalisco Nueva Generación esté en primer lugar no significa que otros cárteles no hayan sido beneficiados. Lo que pasa es que predominan los beneficios a favor del cártel Jalisco Nueva Generación. En segundo lugar figura el cártel de Sinaloa, y uno de estos casos es el del Güero Palma, Héctor Palma, fundador del cártel de Sinaloa, también ha recibido beneficios de parte del Poder Judicial de la Federación, Anaí. Así es, Nancy, pues el caso del Güero Palma, nuevamente otro de los sabadazos, ¿no? Porque a él se le libera un domingo en la madrugada. Afortunadamente en este caso ya lo esperaban a su salida del penal y lo logran reaprender y lo imputan un nuevo cargo, pero si no hubiera ocurrido eso, pues seguramente él en estos momentos estaría gozando de la libertad. Vamos a recuperar lo que dijo el subsecretario Rodríguez Bucio en torno a este caso del Güero Palma. Este caso es el otorgamiento de un amparo a Héctor N., conocido como el Güero Palma. Aquí el juez Conrado Alcalá Romo, el 27 de febrero de este año, otorgó un amparo a Héctor N. para que el juez segundo en materia penal y justicia integral para adolescentes en el Estado de Jalisco deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el 24 de mayo del 23 que había en su contra, que reponga el procedimiento y ordene desahogar las pruebas testimoniales, interrogatorios y careos entre los testigos y el inculpado que no le habían sido admitidas en el proceso. De acuerdo con el juez Alcalá Romo, la inadmisión de las pruebas ofrecidas por Héctor N. resultó violatoria a su garantía de audiencia y defensa. Este es el caso en el que se acusa de homicidio a Héctor N., en agravio de Juan N., subdirector del penal de Puente Grande, en el año 2000. Hay el caso del Güero Palma y otros que también se han beneficiado de este sistema judicial podrido, pues pertenecen, por ejemplo, al cártel Santa Rosa de Lima. Este es un caso de los más recientes, de los más sonados, y tiene que ver con el hijo del líder de este cártel Santa Rosa de Lima. Anaí, ¿de qué se trata este asunto? Ok, pues un juez le otorga la libertad a El Monedas, hijo del Marro, y a 2 de sus cómplices.
Esto pues es muy indignante, ya que a ellos se les acusa de generar una ola de violencia extrema hoy, que hasta el día de hoy se vive en Guanajuato. La semana pasada el presidente reportaba que el asesinato de 3 policías, agentes de seguridad vial, estaría relacionado con los intentos por recuperar el terreno perdido de este cártel Santa Rosa de Lima. Pues algo muy grave, además de que a una facción de este cártel también se le relaciona con una masacre ocurrida en diciembre de 2023, donde murieron 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Sí, muy terrible, la verdad. Y en el caso de lo que señalaba el presidente, pues decir que la principal hipótesis que se tiene desde los aparatos de inteligencia de este Gabinete de Seguridad Federal, pues es justamente que la liberación de este joven, conocido como El Monedas, pues es la que detona esta violencia para recuperar esos territorios. En Guanajuato no es cualquier cosa, estas decisiones de jueces, magistrados y ministros rayan en lo criminal y en lo delincuencial. Vamos a recuperar lo que dijo el subsecretario de Seguridad Pública el 25 de junio de 2024 acerca de esta liberación. Y tenemos este caso en el cambio de medidas cautelares de Luis Antonio N., alias El Monedas. Él es hijo de José Antonio, alias El Marro, y 2 cómplices más. Ellos fueron detenidos el 7 de enero del 2024 por la Fiscalía de Guanajuato, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la República, tras repeler una agresión armada en San Antonio de los Morales, en Juventino Rosas. Los delitos por los que fueron acusados es portación de arma de fuego y posesión de droga. Aquí los integrantes del magistrado, los integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 22 Circuito en Querétaro, el 17 de junio del 24, por unanimidad de votos, concedió a Luis Antonio N., hijo y sus 2 cómplices, una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que les había sido impuesta en la audiencia inicial el 9 de enero por considerarla inconvencional. La jueza también ordenó celebrar audiencia y proceder al debate para imponer otras medidas cautelares, pudiendo ser incluso la prisión preventiva justificada. En este mismo caso, en cumplimiento a la resolución del tribunal, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén celebró la audiencia el 18 de junio del 24, en la que impuso como medidas cautelares la presentación periódica y una garantía económica, y en el caso de Luis Antonio, el no acercarse a los policías aprensores y no salir del país. La jueza prescindió de la prisión preventiva justificada al considerar que, si bien Luis Antonio presentaba un alto riesgo de sustracción, no lo era tanto como para justificar la prisión preventiva. También desestimó el hecho de que Luis Antonio es el hijo de José Antonio N., alias El Marro. Ahí está también este reporte, y otro de los casos pues más emblemáticos tiene que ver con Rafael Caro Quintero. Él es requerido en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, conocido como Kiki Camarena. En ese caso, ¿qué destacarías, Anaí? Pues que Rafael Caro Quintero ha recibido un innumerable amparos, ¿no? Innumerables amparos que han evitado su extradición, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos lo requiere desde ya hace muchos años. Y bueno, esto lo relaciono también con lo que te decía la ministra Yasmín Esquivel en la entrevista que sostuviste con ella, en que la justicia en México por lo menos está solo garantizada para la élite que puede pagarlo, ¿no? Porque un abogado es muy caro, y que esté luchando por tantos amparos y que se les estén otorgando tantos amparos, pues nos habla de que la justicia solo existe en México para quienes pueden pagar estos
estos recursos. Y vamos a recuperar también las palabras del general Luis Rodríguez Bucio en torno a este caso. Esto lo denunció en la conferencia en la sección del Cero Impunidad del 3 de octubre de 2023 y volvemos. El caso se trata del juez octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, José Fernando García Quirós, quien el 22 de septiembre otorgó una suspensión provisional a favor de Rafael N. contra el procedimiento de extradición número 5/2013 para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y se suspenda todo acto tendiente a extraditar al quejoso del territorio nacional. Rafael N. es requerido por una corte del Distrito Central de California por varios delitos, entre otros el secuestro y homicidio de un agente federal de los Estados Unidos. Es el caso de Enrique Quique Camarena. Pues así es como el sistema judicial está poniendo en el centro a las víctimas de la violencia. Supuestamente Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación, es lo que está a discusión, y pues justamente las víctimas son parte de ese electorado que llamó a reformar al Poder Judicial de la Federación. Anaí del Ángel, ¿con qué cierras para tu presentación de este trabajo? Pues nada más decir que es muy grave que en estos casos pues se esté liberando a estos presuntos delincuentes generadores de la violencia que vivimos muchos mexicanos día a día, y también traer a colación que uno de los últimos casos que se reportó el fin de semana fue el nuevo amparo que se le otorgó a José Luis Abarca, que ya habíamos reportado también la serie de beneficios que ha tenido él en el caso Ayotzinapa, y que este nuevo amparo podría ponerlo en libertad, ya que su abogado argumenta cuestiones de salud, lo mismo que ocurrió con Murillo Karam, y que bueno, se le deja en libertad, y pues no sé qué tanto se esté respetando la dignidad de las víctimas, ¿no? Que al final del día son demasiadas las familias que siguen clamando justicia por este caso, y que bueno, por lo menos se esperaría que si la resolución del juez dicta que sí, en efecto hay cuestiones de salud, pues se estaría liberando a este personaje. Y ambos, hay que decirlo, ambos personajes, tanto Murillo Karam como José Luis Abarca, pues responsabilizados por presuntamente la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Lo que ya decíamos, o sea, es que dicen que las madres buscadoras, es que dicen que las víctimas, sí, pero en los hechos lo que están haciendo es justamente lastimar nuevamente a las víctimas. Anaí, pues muchas gracias por esta información. Gracias a ti, Nancy.